Ya, estimado, cuando usted quiera. Ok, gracias, Sergio. Gracias a ti por acompañarnos. Todo esto, siempre, discúlpenme, David, como bien dice ahí, es kinesiólogo, es psicólogo, es doctor en filosofía, es además profesor de nuestro magíster en mindfulness relacional, que está articulada dentro del área de desarrollo humano y bienestar que tiene la escuela. eh, lo que es novedoso en términos de las universidades, por lo menos en el Cono Sur. Eh, y es una de las áreas que yo creo que más orgulloso nos hace sentir, dado la importancia que estos temas tienen y el desarrollo y la investigación de estos mismos temas tienen. Y por tanto, agradecerte infinitamente que nos acompañes hoy día en este seminario, que hoy día tiene su sexta exposición. Yo por mi parte, saludarlos a todos y a todas nuevamente. Mi nombre es Sergio Gómez, yo soy director ejecutivo de posgrado de la Escuela de Psicología. Y hace algún tiempo ya partimos este espacio y les agradezco a todos y a todas muchísimo por acompañarnos, todos aquellos quienes se interesan por estas temáticas. Y recuerden que semana a semana vamos a estar acá y se van a ir agregando nuevas exposiciones hacia el futuro que parecen bien interesantes. La semana siguiente tenemos adicción a las tecnologías, la subsiguiente liderando en tiempos de crisis. Después tenemos a Roberto Aristi con mindfulness relacional. La siguiente vamos a estar con Cristóbal Hernández hablando de las enfermedades mentales en tiempos de pandemia. Después de eso vamos a tener a la doctora María José Escafia hablando de los trastornos de la conducta alimentaria, la actividad física y la nutrición también en tiempos de crisis y pandemia. Entonces tenemos todavía harta agenda por delante, así que todos y todas bienvenidos, ¿sí? Eso. Muchas gracias nuevamente, David, y por favor, el espacio es todo tuyo. Muchas gracias, Sergio. Hola, buenas noches a todo el mundo desde mi casa, como supongo que estáis vosotros todos y no solamente por el día de hoy, sino por muchos días. Así que nada, muchas gracias por haberme invitado. Y bueno, y esta es la charla que he preparado, ¿cierto? El estudio del bienestar desde las neurociencias contemplativas. En verdad, como muchas charlas de divulgación científica, no es fácil preparar una charla de este calibre, ¿cierto? Porque tenemos, por un lado, el bienestar, tal y como lo voy a presentar, que es dado por las técnicas contemplativas, ¿cierto? Por el mindfulness específicamente, de la cual a lo mejor muchos de vosotros ya conocéis y por lo tanto a lo mejor os suena demasiado sencilla la temática, demasiado superficial, pero es importante que tengamos un punto de partida para que se pueda entender qué tiene que ver aquí las neurociencias contemplativas en el estudio del mindfulness, ¿ya? Y luego tenemos la otra parte de esta divulgación científica, que son las neurociencias, ¿cierto? Que probablemente es un tema muy atractivo para muchos de nosotros y para muchos de vosotros, porque en el siglo XXI uno de los grandes desarrollos en ciencias de la salud y en la medicina es el conocimiento sobre el cerebro y lo que ha implicado eso en términos del conocimiento de las enfermedades, ¿cierto? Eh, Hoy tenemos la posibilidad de que las neurociencias hacen diagnósticos gracias a las resonancias magnéticas, a todos los estudios de neuroimagen. Pero claro, es un campo disciplinar un poco muy específico, sin el poco, directamente específico. Entonces tenemos como una charla, una gran polaridad, por un lado mindfulness y por otro lado las neurociencias contemplativas. Pero fijaos, este es el objetivo que tengo yo, los objetivos que tengo yo para la charla de hoy. En primer lugar, bueno, estamos en una situación mundial muy compleja, ¿cierto? Estamos en una época de pandemia donde tenemos mucha incertidumbre, mucho miedo, donde hemos perdido todos los hábitos de nuestro día a día, de poder salir a trabajar, quedar con los amigos, pasear. Hemos perdido mucha parte de lo que era la cotidianidad y le hemos tenido que volcar a estar en nuestra vivienda. A muchos de nosotros, a otros, les toca seguir saliendo para poder subsistir o para proveernos cuidado, ¿cierto? Pero por eso creo y por eso cuando me invitaron a esta charla pensé que mindfulness es una buena charla para tocar un día como hoy. Tal vez muchos de nosotros estamos más susceptibles, más irascibles,
tal vez nos sentimos eh, más vulnerables, pero lo que me gustaría comunicaros hoy que hay una técnica, que hay una práctica llamada mindfulness que os va a permitir mejorar vuestro estado anímico, vuestra salud mental o en términos de neurociencias, vuestra salud cerebral. Eso es un objetivo importante de la charla que quiero trasladar hoy. Estamos donde estamos por una pandemia, pero podemos hacer algo por nuestra salud mental y cerebral y mindfulness nos da herramientas. El segundo es, fijaos que una de las eh, de los prejuicios que ha tenido las técnicas contemplativas al introducirse al occidente, de que era un rito, era una especie de religión, ¿cierto? Lo cual ha dificultado, tal vez para muchos, su práctica al día a día por tener todos este tipo de sesgos. Bueno, pues mi intención hoy es dotar al mindfulness de algo que el conocimiento occidental ha aportado mucho en todos los ámbitos, en la ingeniería, en la arquitectura, en la medicina, y es la evidencia científica. Quiero presentar hoy mindfulness como algo científico. Y por último, y este sería el tercer objetivo que tengo con la charla, es, bueno, parte de esa evidencia científica la muestra la neurociencia. ¿Vale? Entonces, me gustaría aportaros algunas ideas generales, ¿cierto?, sobre qué es la neurociencia contemplativa y cómo es estudiada dentro del mindfulness. Aquí no os asustéis mucho si escucháis así términos sobre ciertas estructuras cerebrales. Hay que comunicarlas, pero lo que me importa es que entendáis que la práctica meditativa consigue cambiar el cerebro, consigue cambiar la cognición y los estados anímicos. Eso es lo que más me importa de la charla. Por favor, sentíos libres de escribir a Sergio, ¿cierto?, para lo que queráis, sentiros como si estuvierais en vuestra casa, y nunca mejor dicho, para que esto pueda ser entretenido para todos y divulgativo para todos. Y si algo no lo explico bien, que seguro que ocurre muchas veces, me ayudáis a enfatizar algunos comentarios. Este va a ser el índice de lo que vamos a presentar. Fijaos, vamos a empezar con una introducción al mindfulness muy genérica, ¿cierto?, para luego entrar a qué es la neurociencia contemplativa. La neurociencia hoy en día es aplicada en muchos ámbitos de las ciencias de la salud, en medicina, en psiquiatría, en psicología experimental, pero exactamente qué es la neurociencia contemplativa. Eso será lo segundo que veamos. La tercera cosa que vamos a ver es en específico cómo investiga, cómo se acerca la neurociencia contemplativa al estudio de la meditación. Y según algunos autores, hay muchas técnicas, ¿cierto?, pero hay algunos autores que para hacer investigación sobre el cerebro nos vamos a focalizar en dos, que se llaman atención focalizada y presencia abierta. Luego me gustaría presentaros algo un poco más, llamémosle si queréis, un poco más innovador, un poco más discutido en el ámbito de la neurociencia, como es el desarrollo de la vía media. Y esto tiene mucha importancia en el mindfulness, ¿vale? Tal vez en otros ámbitos de la neurociencia no es tan clave, pero en el mindfulness sí. Cómo desarrollar un método de investigación donde la experiencia esté presente. Y luego vamos a ver cómo todos estos cambios en el cerebro, cómo todos estos ejercicios mentales tienen una repercusión en la vida cerebral y tienen una repercusión en la vida mental. Y haremos un repaso por algunas patologías que mejoran con la práctica meditativa. Y finalmente nos iremos a la parte de conclusiones. Fijaos, el origen del mindfulness, su origen más ancestral, proviene de hace 2500 años. Ya se practicaba antes el mindfulness, pero fue con la figura de Siddhartha Gautama, el Buda, donde el mindfulness se cimentó y se empezó a practicar dentro de una religión, ¿de acuerdo? La práctica meditativa, tal y como la desarrolló Siddhartha Buda, nos permitió que boca en boca se fuera trasladando el mindfulness hasta llegar a nuestros días. ¿Y en qué consiste en esencia el objetivo de esa práctica? El desarrollo del bienestar y la liberación del sufrimiento. Tal y como estaba expresado en aquellos momentos, era el interior de una
de una religión, ¿de acuerdo? Y fijaos, la traducción etimológica del término mindfulness es sati, que traducir en español es conciencia o atención en el momento presente. En el estar aquí y ahora, eso es mindfulness. Fijaos, hace 2500 años se originó el budismo con Buda. Hace 40 se trajo a Occidente, ¿de acuerdo? Hace nada, hace un pestañeo de tiempo, no hace nada. Y finalmente principalmente fueron estos dos autores, Thich Nhat Hanh, que es un monje vietnamita, que viajó mucho por Europa y generó un monasterio en Francia donde lleva décadas enseñando la práctica de la meditación. Fijaos, pongo eso de Netflix porque quien quiera ahora está en Netflix justo un documental sobre su vida, sobre su trabajo y sobre la práctica de la meditación. Está muy bello estéticamente, muy bello. Así que si tenéis la oportunidad y os interesa podéis entrar a verlo. Y el segundo autor es muy importante para esta charla. Es Jon Kabat-Zinn. Él fue un médico, ¿cierto? Él se formó en medicina en Harvard y hizo un doctorado en biología molecular, ¿de acuerdo? Pero aprendió meditación y de alguna forma él quiso eso que él practicó, eso que él veía que la gente se curaba, se sanaba y se mejoraba mentalmente en Asia, poderlo traer a Occidente. Y de su mano vino principalmente el mindfulness a Occidente. Y el primer obstáculo que tuvo que saltar Jon Kabat-Zinn para traerlo a la práctica occidental es: tenemos que conseguir que las personas que no están en una cultura religiosa, que no tienen los preceptos que tienen el budismo, o que directamente tienen otra religión que estén practicando, que puedan practicar esta técnica. Una técnica que por sí no está dentro de una religión. Si quieres puedes practicar mindfulness perteneciendo al budismo, pero para nada tiene que ser religioso. Y una forma que utilizó Jon Kabat-Zinn, y que cuando uno lee la literatura científica se lee hasta el hastío, es que una muy buena forma de introducir la meditación en Occidente fue a través del método científico. ¿De acuerdo? Entender que la mejora de los estados anímicos no era producido por un ente metafísico, sino por cambios fisiológicos, biológicos y cognitivos de las personas. Ese es el punto central por el que el mindfulness pasó de un ente espiritual, religioso o metafísico a un ente claramente de objeto de estudio de las escuelas, de cualquier facultad, en cualquier lugar del mundo. Escuelas de psicología, como en nuestra escuela, ¿cierto?, que tiene un magíster y un diplomado en mindfulness, escuelas de medicina, tratamientos dentro de hospitales, es decir, hoy en día es aplicado en multitud de sitios. Y principalmente, fijaos, Jon Kabat-Zinn desarrolló ese programa, Mindfulness Based Stress Reduction, el mindfulness basado en la reducción de estrés. Eso es la forma que él utilizó para poder meter el mindfulness en la meditación en Occidente. Así una pincelada rápida, ¿cierto?, de qué es eso. Es un programa de meditación, un programa de el aprendizaje de las técnicas meditativas que duran 8 semanas. Una vez a la semana te unes con un grupo de 10, 20 personas en el que hay un profesor, ¿cierto?, que te enseña las distintas técnicas de meditación. También hay algunas clases psicoeducativas para entender cómo funciona la mente, la cognición, el estrés. Además, aunque sea una práctica, aunque tú tengas que reunirte una vez en semana, durante 8 semanas con tu grupo diariamente, tienes varios ejercicios que van avanzando y cambiando, y que sería una práctica diaria de 45 minutos. Y por resumir, este tipo de programa es el que más se publica hoy en día en términos de neurociencia clínica o psicología. Cuando uno ve publicaciones internacionales sobre los efectos del mindfulness, la gran mayoría están basadas en
MBSR o sucedáneos de esta misma técnica, ¿vale? Vayamos a al segundo ítem de nuestro índice. Fijaos, ya tenemos que la meditación es una práctica que tiene una fundamentación científica, ¿ok? Y esa fundamentación científica a día de hoy tiene una gran base de conocimiento en la neurociencia. Hoy en día se sabe que la práctica de la meditación cambios en el cerebro, que hacer una práctica de atención o una práctica de observación del estado mental cambia los estados mentales, cambia la forma en la que se procesa la información, cambia la forma en la que percibimos nuestras emociones. Pero fijaos, hay muchos... Me gustaría poner, bueno, a lo largo de la charla vamos a hacer varios ejercicios. Este va a ser el primero. Y el primer ejercicio es, me gustaría que diferenciarais distintos tipos de neurociencia y los distintos tipos de estados mentales o procesos cognitivos que esas neurociencias estudian. Fijaos, la definición que os mostraba antes de Sati, de mindfulness, era atención o conciencia. Os voy a hacer unos ejercicios que también tienen como fundamento la aplicación de un proceso cognitivo basado en atención o en conciencia, ¿vale? Fijaos, aquí os voy a enseñar una tarea de atención sostenida. Este es el ejemplo, ¿cierto? Os voy a explicar la tarea y luego en la siguiente slide vais a hacer vosotros el ejercicio. Ahí, como podéis ver, hay una serie de círculos que están contenidos por un número que va del 1 al 8. La tarea que habría que realizar es, con vuestro dedo, ir desplazando en orden ascendente vuestro dedo desde el número 1 al número 8. Entonces empezáis en el 1, continuáis al 2, 3, 4, 5. ¿De acuerdo? Esa es la tarea que tendréis que realizar. Os voy a enseñar la slide y empezáis a hacer el trabajo. Ok. Pasemos a otro ejercicio. Un poco más complejo. Este ejercicio es similar en términos de lo que hay que realizar, que es, vas a desplazar el dedo, esta vez generando un orden en que, en orden ascendente, desde el número 1 tienes que llegar al número 4, pero a su vez alternando con las letras, empezando en la A y llegando hasta la D. Entonces, empiezo arrastro el dedo desde el número 1 a la A, 2, D, 3, 4, perdón, C, 4, D. Os voy a pasar a la siguiente slide y empezáis a hacer el ejercicio. Más difícil, ¿cierto? Esto es atención. Este ejercicio que acabáis de hacer es de atención. El primer ejercicio es de atención sostenida, la capacidad de seguir un razonamiento desde un número hasta la finalización del número. Y el segundo ejercicio también es atención, pero esta vez atención dividida. Debemos ser capaces de generar una secuencia en la que voy saltando de un lado a otro los números, alternando número y letra. Los dos son atención. Ninguno de los dos es atención contemplativa. ¿De acuerdo? Esto pertenece a la neurociencia cognitiva, la capacidad de estudiar procesos cognitivos y la actividad cerebral que les subyace. Muchas veces desde este punto de vista lógico y racional. Voy a poneros otro ejemplo. Y ahora vamos a ir a otro ámbito disciplinar de la neurociencia que no es neurociencia contemplativa. Os voy a pedir que estéis muy atentos a la siguiente foto que va a aparecer.
¿Qué emoción sentiste al ver la imagen? La tienes que puntuar del 1, no placentero, al 9, placentero. ¿Y qué intensidad tuviste de esa emoción? ¿Fue una emoción que te hizo sentir relajado, calmado, o por el contrario, excitado y activado? Si quieres, David, lo podemos graficar esto. Vuelve ¿cómo se llama? A la pregunta ¿A anterior. cuál? Lo que pasa es que acá. ¿Cuál fue la pregunta número 1 que hiciste? Era ¿qué es? O sea, hay distintos dominios cognitivos que se llaman igual en las neurociencias. Sí, pero después de la foto hiciste una pregunta que había que puntuar de 1 a... Perdón, más adelante, perdón. En la primera era ¿qué emoción se siente? ¿Te gusta o no te gusta? Entonces les vamos a pedir que esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta era... La segunda pregunta es sobre la intensidad, ¿cierto? De esa emoción. Y ahí tienen una escala que va del 1 al 9. El punto a donde quiero llevar la discusión es que esto es conciencia. Darte cuenta del estado emocional que te produce esta bamba verde, por decir un reptil, eso es conciencia, pero no es una conciencia contemplativa. ¿De acuerdo? Ese es el punto. Y las dos se llaman conciencia. Un tiempo de conciencia emocional, y yo hablaré de conciencia emocional más adelante, pero hay una gran diferencia de cómo mira la conciencia el mindfulness. Y eso es a donde quiero llevar la atención. Los mismos términos, el ámbito de la neurociencia, para distintos procesos. Por eso la disciplina es neurociencia contemplativa. Dejadme poneros un ejemplo más grato, para que no os quedéis de mala onda con esa imagen que al menos a mí me genera miedo y bastante malestar. Dejadme poneros otra foto. Haced el mismo trabajo. Mirad fijamente la foto. Igual, ¿qué emoción sientes? Probablemente ahora sientes que es placidez. Es más, probablemente hayas sentido ciertas gesticulaciones en tu cara, ¿no? Una sensación de calor, una sensación física. ¿Y qué emoción? Puede ser perfectamente la relajación. Bueno, en ese sentido en el chat aparecen varias respuestas a propósito de esto. En general es 7, 8 y 9, es bien marcado el 9 y claro, aparece una sonrisa relajante, amor como palabra o sensación respecto, ternura, bella imagen, dicen. Eso es lo primero. Del anterior, claro, uno puede decir que es lo opuesto en términos de respuesta, o sea, Claro. una intensidad un poquito más hacia el temor, obviamente, y el disgusto, por así decirlo. Claro. Y si os dais cuenta, cuando yo os he mostrado una imagen, vosotros no sois conscientes de ese estado emocional. De repente algo os arrebata, algo de repente os da miedo, o algo de repente os hace sentir tiernos o con ternura. Y es la pregunta que yo os hago, la pregunta de haz consciente tu estado emocional, lo que es conciencia de ese estado emocional. Pero eso es neurociencia afectiva. No es el tipo conciencia, el tipo de conciencia de la que vamos a hablar ahora en Mindfulness. ¿Vale? Bueno, dos ejercicios, dos tipos de tareas cognitivas, una de la neurociencia cognitiva y otra de la neurociencia afectiva,
Pero ahora sí os voy a pedir que hagáis una tarea que directamente está relacionado con la conciencia y la atención de una técnica contemplativa. ¿De acuerdo? Y os voy a pedir que os pongáis rectos en vuestra silla, que intentéis tener los pies apoyados en el suelo, que durante la práctica que vayamos a hacer, que no son más de 2 minutos y medio, os imaginéis, visualicéis una imagen en vuestra mente, ¿cierto? Una imagen de una vela con la llama encendida y que la sostengáis. Esa imagen la sostengáis. Podéis, si queréis, cerrar los ojos, podéis tenerlos abiertos si os da somnolencia, pero por 2 minutos y medio os pido que tengáis en vuestra mente esa llama en una vela, de forma constante. Si vuestra mente se va, volved a la tarea. Intentad generar una imagen de una vela con una llama encendida y sostenerla. Ok. Fijaos, esto sí es un tipo de atención y de conciencia que se define y que es estudiado por la neurociencia cognitiva. Es un tipo de atención. Fijaos la definición que da Kabat-Zinn en el 94. Mindfulness es la atención plena, que significa prestar atención de una manera particular, a propósito, en el momento presente y sin prejuicios. Ese es el tipo de procesos mentales que mindfulness se encarga de estudiar, que mindfulness se encarga de desarrollar. Y a través de la neurociencia contemplativa, estudiar los procesos cerebrales que subyacen a este estado mental. Eso es la neurociencia contemplativa, la disciplina que estudia los correlatos neuronales y los procesos cognitivos que subyacen a la práctica contemplativa. Fijaos, esto es una parte bien bonita, o al menos me parece a mí una metáfora bien bonita de lo que es la neurociencia contemplativa y lo que es la práctica del mindfulness. Fijaos, la esencia del concepto de ser humano que tiene el mindfulness, las prácticas de meditación, es que el ser humano es un ente cambiante, que el sufrimiento, que el apego, que el dolor es algo que puede ser transitorio y del cual nos podemos liberar. El mindfulness te permite ver y entender que esta estructura que tú consideras que eres tú, tu personalidad, el que sufre, el que siente, es algo que muta y que cambia. Y que ese cambio, con meditación, te podría permitir
liberarte en el último, ¿cierto? En una interpretación más budista, o disminuir el malestar, aumentando el bienestar. Pero fijaos qué bonito la interpretación que hace del ser humano la neurociencia contemplativa. El cerebro es una estructura que cambia, es una estructura que está viva y que se adapta, que cambia y que muta en función de las cosas que vamos haciendo con nuestro día a día. En los años 50 había una visión sobre la cognición, que era la teoría de información integrada, que decía que nuestra mente era una estructura fija, que no cambia, que tú eres así y así vas a ser siempre, en el mejor de los casos, porque puede caer alguna enfermedad. Pero en los años 80 empezaron a aparecer pruebas de neuroimagen, empezaron a aparecer muchos elementos de psicología experimental que demostraron que el cerebro cambia. Y encontraron, este paper es muy bonito y nos habla de eso. Nos habla de que nuestro cerebro está en constante cambio y que se hace experto. Hicieron un estudio con taxistas de Londres y quisieron ver si los taxistas del hombre en una zona del cerebro que se le llama el hipocampo es más grande que aquellas personas que no son taxistas. ¿Por qué el hipocampo? El hipocampo es una región del cerebro que se encarga de reconocer y de navegar en los lugares en los que estamos. Claro, en el año 2000, como vosotros entenderéis, no teníamos WhatsApp, no teníamos los GPS, ni teníamos el smartphone. Los taxistas se sabían... No hay Waze. No había, no había nada. No sé si habría móvil, sí, habría móvil, ¿cierto? Sí, yo creo, como el de la culebra, al menos. Claro. Yo recuerdo cuando allí sí que estaba todavía en Madrid, yo meterme en un taxi y le decía al taxista, lléveme a tal lado. Y el taxista directamente te llevaba a la calle que le pedías. Y en el peor de los casos, cuando no se acordaba, utilizaba ya no sé ni qué palabra tenía eso, un mapa de calles, ¿cierto? Bueno, pues en Londres los taxistas que llevaban 20, 30, 40 años, conduciendo por las calles de Londres, lo que descubrieron es que su hipocampo era mayor a personas que no eran taxistas, porque el cerebro cambia, se adapta. Y este principio, tan básico y tan esencial de la neurociencia, es vital para comprender todo lo que vamos a ver ahora. Si tú practicas una técnica cuyo propósito es la desidentificación, la objetividad, el mirar las cosas con distancia, y sales de todos esos patrones mentales de angustia, de malestar, de preocupación, tu cerebro cambia, cambia. Y el cambio es parte de estar mejor en el día a día. Y fijaos, algo importante. Hay cambios que son estructurales, como lo que estamos viendo ahora de los taxistas y lo que vamos a ver más adelante con otras investigaciones. Cambios que afectan al cerebro en estructura. Físicamente lo cambia. Pero hay otro tipo de cambios que son más sutiles, que es cómo funciona, qué tipo de conectividad se generan en áreas cerebrales. E incluso estudios de mindfulness basado en reducción de estrés de pocos tiempo demuestra que el cerebro cambia con técnicas que se aplican solo por 2 meses. Qué impresionante. Siempre me pareció atractivo, lindo incluso en la forma, de esa descripción de Kabat-Zinn, que la comenté en algún momento con Claudio Araya, yo lo comenté también en alguna conversación con Roberto Aristigui, que en la instrucción del ejercicio en el fondo siempre decían, si es que te vas, vuelve, pero vuelve amablemente, vuelve sin prejuicio. Y ahora que dijiste lo de la vela, recordé que una de las cosas que me había ocurrido era como imaginarme yo siendo la vela y que todas las distracciones que venían es el mundo que a uno lo rodea, pero que la decisión de volver amablemente, más allá de las distracciones que uno tenga, a la atención o a lo que uno está haciendo, genera obviamente que
por defecto un estilo de vida muy distinto. O sea, las instrucciones son múltiples, pero esa decisión consciente de decir, bueno, voy a retornar a lo que estaba sin enganchar con algún tipo de emoción más nociva, más negativa respecto de lo que uno puede extraerlo. Mm, Siempre me pareció que era como una filosofía, además de muy potente, además de la práctica misma. Y ahora mm. saber que efectivamente, bueno, ya lo sabía por haber conversado bueno, contigo anteriormente y con Claudio y con Roberto, pero el tener certeza de que esto tiene un impacto profuso sobre el cerebro, que es como la Sí, maquinaria más extraordinaria con la que contamos, sin manual de usuario, eso sí, venía sin manual de usuario de sí, computador, sí, aún más espectacular encuentro. sí. Sí, fíjate, antes hicimos la tarea de con el dedo ir yendo el número 1 al 20, ¿cierto? Y eso es atención. Lo que estamos ya integrando a, a esa tarea cognitiva es el sustrato de cómo es la atención. Tú estás atento, pero ¿cómo es la cualidad de esa atención? Mm. Estoy atento diciendo, ¡ah, me equivoqué! O, venga, a ver si lo hago rápido. No, es el sustrato, la cualidad, el estado mental mientras haces la tarea es de ecuanimidad. Mm. Y eso es lo que hace la diferencia. De hecho, la práctica Zen, uno cuenta mentalmente números. Algo parecido que acabamos de hacer, llegar del número 1 al 10, pero es la cualidad de cómo estás enfrentándote a la tarea, ¿cierto? Y todo ese tipo de trabajo donde tú te enfrentas con una disposición Mm. de objetividad, distanciamiento, es lo que va cambiando el cerebro, ¿cierto? Tengo una pregunta sin querer detenerte mucho. Una instrucción que tú diste y que es una instrucción que nunca le he consultado ni a Roberto ni a Claudio cuando he tenido la posibilidad de poder practicar con ellos, es que siempre se refieren a tomar una posición corporal digna, que en este caso es, Mm, siempre con la palabra digna, que en este caso es sentarse idealmente recto, con los pies bien apoyados en sí. el piso. ¿Por qué podría repetirse? ¿Qué esencial tiene esa pedida o esa instrucción? Sí, es esencial. Fíjate, esto es tal vez una limitación que tenemos todavía en la neurociencia contemplativa. Cuando ves la conciencia, ahí que aparece, solo cerebro. Pero la meditación, las prácticas de mindfulness te dicen que la postura tiene que ser la base de una buena práctica meditativa. La base. No te dicen que te acuestes para meditar y ni te dicen que no te muevas, te dicen que estés erguido y que te mantengas recto con los ojos cerrados o abiertos. Eso cambia un poco de la tradición, pero el cuerpo es súper importante. Hoy en día las limitaciones que tenemos podemos decir que son dos en neurociencia y que poco a poco se van sublimando, se van mejorando, es que la conciencia también está en el cuerpo, ¿cierto? Y cada vez hay más modelos sobre el mindfulness que le llaman un mindfulness corporizado, embodied mindfulness, la importancia que tiene el cuerpo en la meditación. Y de hecho hay técnicas meditativas que directamente son corporales, ¿cierto? Dentro de esa categoría de ese tipo de meditación, y aprovechando la pregunta que hace la Tamara, a todo esto saludarla, que siempre nos acompaña semana a semana, el meditar caminando, este walking meditation, ¿entra Mm, dentro de esa categoría de práctica? sí, 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 por supuesto. Sí, sí, sí. Sí, hay muchas técnicas corporales de meditación. De hecho, al final, la meditación tiene que ser en el día a día, ¿cierto? La meditación no debe ser los 30, 40, 2 horas que te quedes sentado en la meditación. La práctica consciente debe trascender ese espacio de tiempo para introducirlo en cualquier quehacer Mm. del día a día. Eso es lo que buscan y eso es lo que, cuando tú vas a cursos de retiro largo, al final meditar es estar todo el día en ese estado de atención consciente. Sí. Genial. Y bueno, entonces eso es una de las limitaciones que hoy tenemos en la neurociencia contemplativa, de que todavía siguen siendo modelos muy cerebrocentrados, como estáis viendo ahí, todo es cerebro, pero Mm. poco a poco ya empiezan a haber modelos más ecológicos de entender cómo estudiar el cuerpo también en los procesos de la meditación.
y hay marcos teóricos también que permiten tener esa dimensión. Voy a avanzar un poquito, si os parece. Fijaos, yo he rastreado un poquito por internet. Fijaos, en el año 80 empezó el mindfulness en occidental. El primer registro que he encontrado de cuando se utiliza la palabra neurociencia contemplativa es en el año 2006, hace 14 años, no hace nada. Es una disciplina muy, muy joven, jovencísima. Tiene solo 14 años. Y los autores que lo propusieron fueron Antoine Lutz, Dunne y Richard Davidson. El primero y el tercero, tal vez muchos de vosotros les conozcáis porque han trascendido, son muy mediáticos, han estado presentes en muchos medios de comunicación, ¿cierto? Y ahí emergió en esta disciplina de la neurociencia contemplativa, y hoy ya tenéis algunos libros como ese que os pongo ahí, de Alan Wallace, que directamente ya es un estudio, un libro dedicado, es proceso totalmente a la neurociencia y a la meditación. Pero Bueno, dime. no es Davidson que le hace la medición a... ¿Cómo se llama el francés? Sí, Que le dice el nombre más feliz del mundo. sí, a Mathieu Ricard. A Mathieu Ricard, que Sí, sí. lo tuvimos en la universidad haciendo una exposición. Ah, Dijo que le sí. cargaba que le dijeran el nombre más feliz del mundo, pero contaba que a propósito, le cargaba, que a propósito de esa investigación del Davidson le dice, bueno, porque dice Matthew Ricard, la gente feliz toma la decisión de ser feliz. La felicidad no es un derecho, es una opción, dice. Y él es categórico. Entonces Davidson le pregunta, pero cuéntanos tú qué haces para ser feliz en el día a día. Yo medito. Bueno, le dijo, dado eso, ¿te puedo medir tu cerebro mientras meditas? Perfecto. Y cuando le mide el cerebro mientras meditaba, lo que plantea Davidson es que se le prenden las áreas cerebrales que tienen relación con la felicidad, y por eso le ponen el hombre más feliz del mundo, aparte de una investigación exhaustiva respecto de temas que tenían relación con aquello, pero que le cargaba esa definición, ese El título, nickname. ¿no? Sí, imagino. Sí, en algún momento de la charla a mí casi se me escapa decir lo mismo, pero bueno, nosotros que no somos monjes, ¿cierto? Y que vivimos la vida del día a día y que nos enfrentamos a millones de problemas, tal vez, bueno, por eso me ahorré que es una opción. Tenemos que comer todos los días y tenemos que proveer cuidado, entonces, bueno. Pero sí, desde una posición más budista, más tradicional o más radical, si tú lo quieres ver, lo que están diciendo es el que sufre es el que quiere, porque aquí hay una técnica que te permite liberarte del sufrimiento. Y la técnica no hay que tener dinero, es simplemente su práctica. Y desde ahí, bueno, pues esa postura es legítima, ¿cierto? Sí. Bueno, déjame contaros algunas peculiaridades más de por qué la neurociencia contemplativa puede ser interesante en la neurociencia en general y en el mindfulness. Fijaos, gracias a meditadores y especialmente a meditadores avanzados y expertos como Mathieu Ricard, podemos tener estudios sobre estados mentales que no sabemos ni que existen para el común de los mortales, ¿cierto? Cómo llegar a un punto de concentración tan profundo donde desaparece el cuerpo y donde desaparece la mente. Bueno, pues eso, fijaos, en un ámbito de científico natural como en el que estamos y donde todo es físico, ese desaparecer del cuerpo está en una parte del cerebro. Bueno, pues esto no lo permiten los meditadores expertos, nos permiten estudiar estados mentales de los cuales no tenemos ni idea, ni tan siquiera definiciones de esos estados mentales, porque solo ellos puedes alcanzar a tenerlos. Otro es que hay estados mentales que son muy específicos y además lo que es difícil, aunque sea específico, es conseguir mantenerlos en el tiempo. Nosotros a lo mejor por 5, 6, 7 segundos podemos mantener la llama de una vela. Si la pudiéramos mantener tal vez 15 minutos, una hora sin perderla, el estado mental es totalmente distinto. Y eso es lo que nos permite también tener una neurociencia del mindfulness, estudiar estados mentales y sostenerlos con los meditadores.
Y por último, la tercera característica que os quiero mostrar, que tiene relevancia para una parte final del estudio, de la charla que mostraré en un slide, es que los meditadores, estando en contacto con su experiencia inmediata, con su experiencia corporal, emocional, tienen mucha más facilidad para hacer consciente y poner en palabras lo que les está sucediendo. Es muy usual que a cada uno de nosotros de repente estemos muy enfadados, muy irritados. ¿Y qué te pasa? No sé qué me pasa, solo sé que estoy muy enfadado. Bueno, pues los meditadores expertos tienen la capacidad de ver cómo emergió, cómo apareció este estado de ira y dejarlo pasar. Dos técnicas de meditación. Vamos a hacer un par de prácticas ahora con algo que, fijaos, hay muchas técnicas de meditación. Además, hay muchas tradiciones, en términos de tradiciones orientales, hay muchas tradiciones orientales que tienen técnicas contemplativas. Tienen mantras, tienen visualizaciones, tienen técnicas de compasión corporales, y cada una de ellas es un estado mental. Y cada una de ellas, por lo tanto, debiera activar de distintas rutas neuronales, distintas redes neuronales. Entonces, Lutz, otra vez que le tenemos aquí presente, él hace una reducción de que las más importantes técnicas de meditación, aun todas las que hay, son dos. Una la llama en el año 2008 atención focalizada, y la otra es presencia abierta. Estas en muchos, por ejemplo, en el programa de Kabat-Zinn se aplica indistintamente en distintos días una u otra, incluso en el mismo día, las dos técnicas. Pero él define que sería importante estudiar el cerebro y estudiar la meditación, teniendo claro que hay dos técnicas de meditación, la focalizada y la presencia abierta. Entonces vamos a hacer un ejercicio de atención focalizada, o también se le llama samatha. ¿Vale? Os voy a pedir una vez más que os pongáis en esta posición erguida, con los brazos apoyados en vuestras piernas, las piernas apoyadas, y que pongáis toda la atención en la entrada de las fosas nasales, y que pongáis la atención en la percepción del aire que os produce en la nariz cuando entra y cuando sale. Cada vez que entra el aire, percibid cómo el aire se siente en vuestra fosa nasal, y cuando sale, qué tipo de sensación produce. Y cuando veáis que vuestra atención se va, no os importe, daos cuenta que vuestra atención se fue y vuelve a la fosa nasal, a la sensación del aire al entrar, a la sensación del aire al salir. Date cuenta, si tu atención se ha ido, vuelve a la sensación que produce el aire al entrar y al salir.
Ok. Ok. Fijaos, si analizamos un poco en qué consiste este estado mental que intentamos generar con la técnica de atención sostenida, tiene tres partes. Tres partes que conjugadas hacen la técnica de atención sostenida. La primera es focalizar la atención. Toda nuestra atención se recoge en un punto. En este caso es una atención de percepción sensorial, pero puede ser como el primer ejercicio, la llama de una vela, o puede ser cualquier otro objeto donde nuestra atención pasa de estar diversificada en un único punto. Y la idea es que tú puedas afilar la atención y sostenerla ahí por mucho tiempo. Pero bueno, como os habéis dado cuenta, eso es súper difícil. Poder mantener la atención durante un tiempo largo o incluso por breves segundos, no se puede, se pierde. Y ahí es donde viene la segunda parte de la técnica de atención focalizada, es este monitoreo interno de darme cuenta que mi atención se ha ido. Entonces hay como dos niveles operando. Un nivel en el que yo voy sintiendo la sensación del aire y otro nivel que va mirando a si estoy haciendo la tarea. Y cuando esta se pierde, esta tiene que aparecer. Porque si no aparece esto, aparece ensoñación, rumiación, qué tengo que hacer después, se pierde la técnica. ¿Cierto? Entonces, cuando aparece me acabo de dar cuenta de que no estoy haciendo el trabajo, como bien antes decía Sergio, vuelvo a la tarea. Y esto es muy importante, vuelvo ecuánimemente, vuelvo con cariño si queréis, sin criticarme, sin generar rabia, sino me doy cuenta de que no estoy percibiendo y vuelvo. Y fijaos, estos tres distintas partes de la técnica es atención sostenida, atención focalizada, perdonad. Cuando eso lo llevamos a un ámbito de neurociencias, ¿cierto? En el año 2015, esos autores hicieron un review, si alguien está interesado lo puede ver, ahí tiene la referencia, al final también están todas las referencias de la charla. Bien. Y descubrieron que hay ciertas partes del cerebro que son muy relevantes para este ejercicio de atención sostenida. Por un lado, el control atencional, esta capacidad de no solamente Se cortó. Hola. Ahí sí, ahí sí. Sí, se fue. Sigue, sí, sí, ahí se cortó un poco. Tienes que volver a compartir la pantalla, querido. Ok. Genial. Vamos pero en general está así, está, o sea, aparecen todos la totalidad de participantes que había hasta hace un segundo. Por favor, cuéntenos en el chat si es que escuchan y nos ven todos bien ahora. Se cortó un segundo, pero ya estamos de vuelta. ¿Está ok? Sí, todo bien ahora, perfecto. Muchísimas gracias. Eso es Mateo y bien participativo, mira. Gracias. Porfa, David. Ya. Fijaos, no es fácil esta tarea, ¿cierto? No es fácil estas tres cosas que deben ocurrir y deben ocurrir para poder avanzar. Se requiere tiempo, se requiere práctica, pero al final lo que ocurre es que cuando uno hace alguno de estos cursos de MBSR o cuando hace retiros espirituales o cuando practica en su casa de forma seria y sostenida, es que cuando hace atención focalizada hay cambios en el cerebro. Y decía antes, cambios relacionados con las redes de atención. La atención no general, no amplia, sino una atención afilada. Y eso se encuentra en la cingulada arterión y el striatum, y también la autoconciencia.
este monitoreo constante de percibir y darme cuenta que no percibo. Y estas distintas estructuras que aparecen ahí, ínsula, prefrontal medial, corteza circular anterior, tienen esa tarea, la tarea de me estoy dando cuenta de que estoy percibiendo, dejo de percibir, me doy cuenta que dejo de percibir y vuelvo a percibir. Esas son las estructuras. Obviamente estas estructuras van a cambiar dependiendo del ejercicio, ¿cierto? Si tuviéramos un ejercicio de atención visual, no sería lo mismo las áreas cerebrales que se activan si es de percepción corporal. Por ejemplo, la ínsula, que la tenéis ahí en el dibujito de la derecha, es una estructura de la corteza cerebral muy importante para la percepción corporal, para los estados corporales. Y esta técnica que acabamos de utilizar de la percepción de las fosas nasales activa la ínsula, ¿de acuerdo? Y la cambia. Fijaos, quiero hacer ahora como ampliar la mirada de lo que estamos viendo. Estamos viendo que la meditación ayuda a cambiar el cerebro, la meditación mejora la salud mental y la salud cerebral, y la enseñanza que nos da la neurociencia es que cuanto más práctica se hace, más efectos tiene. Y un estudio, el estudio de Lewis, desde 2007, con meditadores que tenían entre 10.000 y 54.000 horas de práctica, descubrieron lo siguiente. Descubrieron que los meditadores que llevaban menos tiempo meditando, son 10.000 horas, que fijaos que ya son horas, había una actividad de las redes atencionales muy elevada. Cuando se le hacía las resonancias magnéticas, observaban de que el cerebro se activaba mucho porque trabajaban seriamente en la tarea. Algo bien bonito es que los meditadores de largo tiempo no se activan las redes, porque el esfuerzo, ahí, como pone ahí, sin esfuerzo. En la tercera etapa avanzada, el sujeto ya está en un estado de conciencia constante y ahí no hay esfuerzo. ¿De acuerdo? Y esto es... Disculpa, David, el hecho de que estén en conciencia constante no supone un desgaste mayor. No, lo que se supone es que al final no hace falta, no hay un esfuerzo volitivo por tener atención constante. Perfecto. Es simplemente uno ya es atención. Eso es bien, puse ahí adquisición del lenguaje como ejemplo, pero creo que lo vais a entender mejor si os digo el ejemplo de aprender a conducir. Cuando todos nosotros empezamos a conducir, las primeras veces que conducíamos, era una tensión, no doy con todos los focos de atención a los que tengo que poner mi atención, tengo que mover la mano, tengo que mover el pie. Hay una enorme actividad cerebral relacionada con la gran demanda cognitiva que me supone esto. No puedo estar a tantas cosas y eso implica que hay mucha actividad cerebral. Cuando ahora mismo, en mi caso, supongo yo que en muchos casos de vosotros, uno puede conducir sin estar conduciendo. Es un proceso totalmente automático. Y eso es el concepto de adquisición de un aprendizaje. Cuanto más meditamos, implica que menos esfuerzo nos va a suponer. El principio es duro y va a costar, pero ese esfuerzo tiene recompensas en términos de mayor actividad neuronal de las áreas relacionadas con la atención. Y ahí dejé otro pequeño ejemplo de, en este mismo estudio, a estos meditadores, según estaban meditando en algún momento aleatorio, ¿cierto?, les ponían un sonido muy desagradable mientras estaban meditando. Y lo que descubrieron es que, fijaos esta pendiente hacia abajo que tiene el gráfico, lo que descubrieron es que los meditadores más jóvenes, más nobles, su nivel de activación de la amígdala, que es un área cerebral subtalámica, que está relacionado con los estímulos, procesamientos emocionales aversivos, se activaba. Ellos escuchaban el sonido displacentero y la amígdala se activaba por el disgusto que les producía. Pero a medida que pasaban las horas de práctica, fijaos cómo cae esa pendiente. Solamente para poder tener claridad, si puedes señalarla con el mouse.
Es perdona. la que va de eso, de izquierda Sí, de izquierda a mira, derecha hacia abajo, perfecto. sí, sí. Y aquí, fijaos, aquí está la pendiente a medida que pasan las horas, las miles de horas de práctica, ¿cierto? El disgusto por escuchar este sonido disminuye y la actividad de la amígdala también disminuye. Es muy interesante porque los neurocientíficos se preguntaron, ¿pero los meditadores expertos no oyen? ¿No oyen el estímulo? Mm, Sí, sí que oyen, lo oyen perfectamente. Lo que no les produce es la reacción emocional. Estudiaron el área de donde se escucha, ¿cierto? El área temporal superior, el giro temporal superior, perdonad, y vieron que estaba activado cuando aparecía el sonido. Lo que no se activaba a posteriori era la amígdala. me entra una duda a propósito de lo que te comentaba antes de esta vuelta a la concentración tan amable en el fondo, que bien hiciste tú y que, como te contaba, me ha pasado lo mismo con Roberto y con Claudio, que en general cuando se te da la atención vuelve amablemente. Y eso me imagino que en la medida del tiempo supone un aprendizaje y por lo tanto un entrenamiento. ¿Eso es lo que hace o eso podría hacer que estas personas que tienen muchas horas de meditación en el cuerpo frente a estímulos aversivos, como bien dijiste, no reaccionen con disgusto? Claro, O sea, como dada la costumbre de volver indistintamente el estímulo de buena forma al foco de lo que estoy haciendo, es como que pasa de largo en el fondo. claro, justo eso. Mira. Justo eso. Eliminar la reactividad hace que las áreas relacionadas con la reactividad emocional, con el disgusto, con el miedo, no respondan. Y eso es lo que te permite la técnica de mindfulness, la no reactividad y el cambio de las estructuras cerebrales en función de la práctica que estás realizando. Mm. Es como contracultural finalmente, para nosotros occidentales de todas formas, por ni hablar. Mm, mm, Pero sin duda que los beneficios son evidentes. sí, sí. Mira. Ya dejadme. ¿Cómo vais? ¿Estáis cansados? Mira, hay algunas preguntas que han ido emergiendo y que quizás pueden ser atingentes a lo que ella está hablando, pero en definitiva, ponte tú, Patricia López pregunta, ¿el meditar con personas que tienen niveles superiores ayuda al resto a meditar con menos esfuerzo? O sea, ¿hay alguna Mm, relación entre mm, la meditación, me imagino, eh, individual versus la meditación colectiva? Y si es mm. que en la meditación colectiva Pues, hay beneficios. claro, o sea, yo te puedo dar dos contestaciones con eso, una no científica, ¿cierto? Que es mi experiencia o la experiencia que yo he tenido cuando me he ido a cursos de meditación de largo tiempo, y es que el ambiente que se genera cuando Mm, hay practicantes expertos es distinto a cuando se genera con más novice, ¿cierto? mm, Entonces, hay algo en el ambiente, hay algo que se percibe, ¿cierto? Como que la práctica es distinta. Eso por un lado, y desde el otro punto de vista más científico es una pregunta que probablemente Roberto Aristegui con el mindfulness relacional te va a poder contestar, mm, ¿cierto? Hoy en día mindfulness es considerada una práctica solipsista, yo conmigo mismo, mm, ¿cierto? Pero ya hay más autores, Claudio Araya, ¿cierto? mm. Que ya la habéis tenido, Sí. Roberto Aristegui, que ven en el mindfulness algo relacional y es en el meditar con otros donde se produce algo distinto. ¿Ya? Ya hay un marco teórico, filosófico, científico, ¿cierto? Mm. Donde se puede abordar esa pregunta que es bien interesante de forma adecuada. Así que con Roberto seguro que te puede dar. Sí, con Roberto, de todas formas, se va a abordar lo que él plantea como la segunda persona en una relación. O Mm, sea, está la relación que yo tengo conmigo mismo, la relación que nosotros podemos estar teniendo en este momento, pero hay una relación, o sea, yo soy la primera persona, tú en este caso eres segunda persona, pero él habla de una segunda o una tercera persona, que es la relación que se produce entre nosotros como invisible finalmente, pero
pero que supone una parte sustancial de lo que es relacional finalmente. O por mm, lo menos para lo que Roberto postula, que me parece re interesante. mm, Aparte que es súper amoroso el gesto de que incorpora en la relación esa preocupación para efectos de la relación que uno sostiene con uno, pero también que sostiene con los otros. mm, Eh, el ejemplo de la vela me vuelve a aparecer como esta idea de que cómo uno se relaciona frente a los estímulos del mundo que pueden ser otras personas con las que te estás relacionando, y la relación o la reacción más bien que uno puede tener frente a esos otros, eh, diametralmente distinto bajo estos términos que he planteado hasta ahora. mm, O sea, mm. desde la amabilidad, desde el gesto. La Tamara, a propósito de esa práctica, que es algo que me imagino suscita interés, dado los beneficios, para muchos de los que están con nosotros, pregunta, cuando te refieres a que al principio la meditación es duro, es algo duro, ¿con qué puede encontrarse un principiante? ¿Cómo a qué te refieres con esa dureza que puede tener para un principiante O sea, el inicio de la meditación? sí, la dureza está marcada en que uno parece que no está meditando, ¿cierto? Si, no sé cuál es vuestra experiencia, pero uno cuando empieza a meditar, la práctica meditativa, el decir mi foco atencional está en la sensación de la fosa nasal y hay algo que monitorea eso, en verdad es muy vago. Mm, Uno apenas puede estar segundos en ese estado mental. Y son los años, y es el tiempo, ¿cierto? No los años de por sí solamente, sino la práctica, el que te permite sostener más ese trabajo. Pero fíjate, aquí es algo bien interesante esto. Aquí, y esto, profesores que he tenido me encantaba cómo lo explicaban, y es, aquí no es un aprendizaje donde vas acumulando puntos, ¿cierto? mm, Y de repente te vuelves bueno, y que es el tener, llegar a determinado número de puntos donde de repente ya tienes expertise. Basta que tengas un solo segundo de la experiencia de estar en contacto con ese estado mental que te cambie. Y eso es lo que quiero transmitir con tu pregunta. Da igual que en 30 minutos de meditación, un instante haya sido el que hayas estado en ese estado mental. Ese instante es el que cambia. Próxima vez entrarás 2 instantes. Los 2 instantes cambian. ¿Ya? Eso es súper importante de la práctica. ¿Ya? Así es como se rompe el hábito. ¿Ya? ¿Puedo, puedo Con los acoplarme, instantes. puedo acoplarme a tu respuesta con un ejemplo Por y la favor. invitación a una lectura? Me hace mucho sentido lo que estoy diciendo para lo que plantea Eckhart Tolle en el libro El poder de la hora. Ese instante en que está Mm, muy agobiado, plantea, y que se da cuenta que él no es sus pensamientos y que por un momento logra verlos como pasan, como por mm, sobre él, y se da cuenta que todos sus pensamientos nocivos, negativos, que en el fondo lo tienen sumido en una angustia tremenda, él no es esos pensamientos. Y ese mm, segundo, ese instante de conciencia respecto de algo con lo que se había identificado hasta ahora, pero quería dejar de identificarse, para poder hacer un cambio sustancial en su vida, es lo que le cambia el paradigma, la forma de ser, o al menos el inicio de un rumbo nuevo. Entonces creo sí, que es importante tener eso, aunque sea pequeños segundos, de sí. una experiencia novedosa, porque la prueba tácita de que efectivamente existe un correlato distinto a ese correlato diario que vivimos, que de repente es tan exigente, es tan lleno de apuros, de aceleramientos, de todos para ayer, versus un momento en que está conectado y que puede ser un instante, pero que efectivamente es significativo. Sí, Eso me. sí, yo creo que era Tamara quien lo preguntaba. Tamara, Sí. todos y todos, yo inclusive, aunque de 45 minutos sea un instante, ese es el que cambia, Mm, ¿de acuerdo? No generar ira, adversión, porque uno no estuvo meditando. Sí medita. La práctica y el instante es lo que permite el cambio mm, de esos patrones mentales. Y uno se desenraiza de esos patrones con pequeños instantes. ¿Vale? Entonces, la dureza es porque uno parece que no está haciendo nada. No, mm. en el instante cambia todo. Ya, vamos a hacer otra práctica, aprovechando que estábamos hablando de práctica, y ahora vamos a hacer una práctica, la segunda práctica que Antoine Lutz considera que es vital para el estudio de la neurociencia contemplativa,
en la meditación. Y fijaos, este es un trabajo bastante contrario al anterior. Entonces os voy a pedir que os pongáis de nuevo con la espalda recta, con los pies en el suelo, os pongáis cómodos, en una actitud de mantener la postura. Y en este caso lo que os voy a pedir es que simplemente observéis cuando aparezca algo en vuestra mente, algún contenido mental, alguna conversación, un estado emocional, una sensación corporal. Lo que te voy a pedir es que la prestes atención, la mires sin identificarte, sin enjuiciarla, sin evaluarla y la dejes ir. Ese sería el ejercicio. Mira qué ocurre en tu espacio mental, obsérvalo y déjalo marchar. Y cuando vuelva a ocurrir otro, ya sea percepción corporal, ya sea emoción, ya sea pensamiento, ya sea sensación física, la miras y la dejas que se vaya. No te ates, no te identifiques, mira lo que ocurre en tu espacio mental, suéltalo y vuelve a observar. Ok. Fijaos, la cualidad de esta práctica es bien distinta a la anterior, ¿cierto? Mm. Teníamos antes que el estado mental que intentábamos generar con la técnica era afilar la mente, colocarla en un punto y sostenerlo. Aquí es lo contrario. Aquí no hay un foco específico de atención, sino mirar lo que va ocurriendo y soltar. Cuando volvemos al trabajo de esta autora, de estos autores, mejor dicho, lo que nos enseñan es que, perdonad, lo que nos enseñan es que principalmente esta técnica hace un llamado a que de repente muchísimos procesos corporales, sensaciones físicas, sensaciones perceptuales, estados emocionales, emerjan. Entonces es un tipo de técnica que está muy relacionado con las redes y la corteza prefrontal medial, que es esta que encontráis aquí. ¿De acuerdo? Y también con la amígdala. ¿Vale? Y una vez más, el proceso de la autoconciencia, así se define mindfulness, como conciencia. Y en este caso hay mucha conciencia del cuerpo. ¿Vale? Quiero ir rápido aquí, es tarde para todos, yo creo, y no es tan relevante para esta charla lo que voy a contar de la vida media, porque sí me gustaría llegar a los beneficios con tranquilidad, ¿vale? Pero voy a ir un poco rápido. Fijaos, una limitación de la neurociencia contemplativa actual que mencionan muchos autores, Evan Thompson, Luch, Richardson, es, oye, aquí decimos que estamos estudiando la subjetividad, la conciencia, es una práctica de lo que a mí me está sucediendo. Yo siento mi estado mental, pero cuando la neurociencia se acerca a estudiar
el estado mental, solo hay cerebro. Y la pregunta es, ¿dónde estoy yo? ¿Yo soy mi cerebro? ¿Cierto? Bueno, y eso desde la filosofía es un reduccionismo material. Toda la explicación del ser humano es biológica, en este caso neurobiológica. Y hay una línea de investigación que nosotros desarrollamos en nuestro laboratorio, que es la vía media, que para el mindfulness es esencial. La vía media es cómo ser capaz de integrar una mirada del ser humano científica, valores objetivos, valores en evidencia natural, física, sin perder que también hay alguien dentro de mí que está sintiendo todo eso. Y eso es lo que se llama el programa neurofenomenológico, ¿de acuerdo? El estudio de mindfulness por los cambios en el cerebro y además por cómo me estoy sintiendo. ¿Os acordáis que al principio decía los meditadores muy expertos son muy Mm, buenos para explicar cómo están? mm. Eso es el llamado que está haciendo aquí la neurofenomenología. Verbalizar cómo se está sintiendo en ese instante que está percibiendo algo el meditador, haciendo un llamado a su experiencia interna, asociada a su estado cerebral o su actividad cerebral. Y bueno, y aquí tenemos algún estudio, ahí os lo dejo. No viene mucho más al caso a explicarlo, pero aquí tenemos a Mathieu Ricard, que es el monje budista que estaba hablando antes Sergio, y a Richardson en este estudio. Y la idea es que se compagina tanto el cerebro como la subjetividad en esta búsqueda de la vía media, que es súper bonito, ¿cierto? Es como la integración del humanismo y de las ciencias naturales en un método de investigación. ¿Sabes qué? Disculpa, Vale. alguien hizo este comentario a propósito de la imagen que estáis mostrando anteriormente, que lo que estabais hablando, tendría que buscar el nombre de quién fue quien hizo el comentario, pero que todo esto que estáis conversando o comentando le recordaba la neurofenomenología. Lo, Sí, lo... sí, sí, hay una parte, o sea, todo lo anterior que he contado no es neurofenomenología, ¿cierto? Ujú. Porque la neurofenomenología es el atributo cerebral del estado mental. Y ahí no aparece, de hecho, fijaos, no lo dije antes, no lo dije antes, pero fijaos, en este review del 2015, creo que son 20 estudios, los 20 estudios más importantes en mindfulness. No hay estudio de la subjetividad. Por no haber, no hay ni una pregunta de el estado mental de ahora está relacionado con empatía o compasión. No hay ni tan siquiera eso. Entonces, todo lo anterior es neurociencia contemplativa. Esto es neurofenomenología. ¿Vale? Y la diferencia vital, y no es menor en términos metodológicos los cambios que eso supone, es el Mm. Mathieu Ricard es parte importante del estudio. Y ahí tenemos las frases que dicen mientras está en un estado mental. Por lo tanto, la asociación entre un correlato biológico está relacionado con el correlato subjetivo. Dejadme avanzar para tocar esto. Fijaos, hemos visto que la neurociencia aporta muchos datos sobre la neurobiología de las prácticas meditativas y aporta muchos datos también sobre cómo los cambios cerebrales permiten cambios en el estado mental de las personas. Así de forma genérica podemos decir que a todos, ¿cierto? La práctica meditativa nos va a aumentar el bienestar. Pero hay estudios, este estudio que os pongo aquí del año 2019 es un review muy bueno de Davidson y de Dunn, que ya lo hemos comentado autores en otros trabajos, un review muy bueno sobre la evidencia científica actual hace un año de cuánto sirve el mindfulness en ciertas patologías mentales. Pues oye, no son pocas, hay evidencia, y cuando digo evidencia es evidencia sólida. ¿De acuerdo? Muchos trabajos realizados en muchos lugares del mundo que muestran
Te, per- te perdimos nuevamente, David. David, ¿estáis por ahí? Justo cuando estaba a punto de comentarnos el secreto de todo esto. Eh, sí, se ve, está pegado, pero no se escucha. Esperemos un segundo que no sé si a ustedes, pero algunos de nosotros hemos estado experimentando problemas con el cable operador. Por mientras que vuelve David, bueno, agradecerles a todos y a todas por seguir acá. Seguimos siendo un buen montón, la verdad. Disculpen todas las veces que no alcanzamos a poder responder todas las preguntas. Nos encantaría poder hacerlo, sin embargo, no se preocupen que toda la semana yo y el expositor dejamos nuestros mails. Yo en la semana debo contestar unos 100 mails y un poco más de dudas, consultas, inquietudes que van quedando, que se van generando, así que ahí volvió David. Estábamos, todo el disgusto lo dejamos ir. El cable operador dijimos, ¿ah? Mantuvimos la conciencia y la atención plena y aquí estamos los mismos 160 que estábamos hace un buen rato. Así que bienvenido nuevamente, pero no te escuchamos. Está ahí sin micrófono. Bueno, que sepáis que yo no estaba tan tranquilo. Yo estaba nervioso. Bueno, como dice Pero lo veo, pero lo veo. como dice la Pero ve- Mauriza, con amabilidad te estamos recibiendo nuevamente. a ver si aguanta un ratito más y Dale, no hacía weá. cerramos bien. Ya, fijaos, entonces, no sé exactamente dónde os habéis quedado, pero bueno, ahí tenemos este review, bueno, donde os quiero emplazar es al review para si queréis buscar literatura con más detenimiento. Este review muestra la evidencia científica que hay a hace un año sólida sobre el cambio que produce en mindfulness. Por ejemplo, la ansiedad. El permitirme estar en el presente y no la incertidumbre en estos tiempos que estamos de incertidumbre, ¿cierto? Romper con la incertidumbre de qué voy a hacer mañana o qué va a ocurrir pasado o si vamos a tener clase, trabajo, romper con eso y estar en el aquí y ahora, romper con la rumiación mental, todo eso permite disminuir los niveles de ansiedad. La depresión, más o menos lo mismo. El abatimiento, la identificación de un estado mental de pesadez, de no poder moverme, no querer hacer nada, y sustituirlo por observo que no me puedo mover, ese instante de que estoy mirando, lo cambia todo. No todo, pero cambia al instante, cambia muchas cosas, ¿cierto? También el dolor físico, hay estudios, aquí hay un poco más de controversia, ¿cierto? No hay una opinión científica tan clara, hay cierta discrepancia, pero sí que dice que ayuda al dolor físico. También a la adicción a las sustancias. Quiero Mm, volver a sentir ese estado mental. Necesito volver a sentir eso. Por observo lo que me está ocurriendo. Los trastornos atencionales, bueno, se ve de forma muy clara, ¿cierto? Si Preguntó no soy capaz. eso, lo preguntó Claudia en algún momento, a propósito de la atención. Sí, hay estudios muy buenos en niños, adolescentes y adultos, ¿cierto? Hay Mm, algún estudio en trastornos neurodegenerativos del adulto mayor, pero yo he encontrado un par de ellos solamente y no hay evidencia sólida, ¿cierto? Puede mejorar el bienestar subjetivo, meditar, pero de lo que estamos hablando ahora es sobre la atención. Un adulto mayor podría tener, con una enfermedad neurodegenerativa, hacer mindfulness y desarrollar mejores redes neuronales para estar más atento, encontrar un par de papers y en verdad no son concluyentes. Sigue siendo incipiente la información. Sí. Eh, Como mencionaste a los niños, solamente mencionarlo, yo no recuerdo en la totalidad de los beneficios, pero
Los últimos 2 años nosotros tuvimos un curso de mindfulness para niños en la universidad que de hecho hacía la señora de Claudio Mm, Araya y los beneficios para los niños respecto de lo que ellos manifestaban eran notables. mm, O sea, como desde la relación que la práctica les permitiría tener en términos sociales, pero también de- ¿cómo se llama?, el impacto sobre las capacidades cognitivas. O sea, habían varios beneficios de la práctica en niños, o por lo menos eso nos manifestaban en ese entonces. Y respecto a los trastornos alimenticios, quería preguntarte, ya que está ahí, ¿tiene relación con lo que se hace, ponte tú, en el SECA en la escuela, sí, 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 con Mindful Eating? sí, sí, sí. Mindful Eating es un tipo de técnica, un tipo de programa que se hace para los trastornos de alimentación vía mindfulness. Y un problema que existe en el trastorno alimenticio es que el sujeto, por ejemplo, las personas con obesidad, cuando comen no se sienten llenas No. y su estómago está a reventar. Existe una mala percepción del estado corporal, tal vez encubierto por ciertos procesos emocionales. Mindfulness les permite reconocer mejor el estado real del cuerpo, objetivo del cuerpo. Igual con Mm. la anorexia. Una avellana, una persona anoréxica, le puede dejar llena totalmente. La técnica de mindfulness, observar la realidad tal y como es. ¿Está tu estómago lleno? Sí. ¿O es una creencia de un estado lleno? Bueno, pues hay evidencia, empieza a haber evidencia sólida sobre que mindfulness tratado en trastornos alimenticios es real, es una Ayer, mejora. solamente para darles contexto a propósito de mi pregunta, fue sin darle contexto quizás a la gente que nos está acompañando. Dentro de la Escuela de Psicología, en la que pertenecemos con David, así como David es parte del Centro de Neurociencia de la escuela, hay un centro dentro de la escuela que se llama Centro de Estudios de la Conducta Alimentaria, que es de donde se desprenden los diplomas y magíster en trastornos de la conducta alimentaria, obesidad y el magíster. Y dentro de los cursos que dicta este equipo hay uno de Mindful Eating, que de hecho comenzó uno hace un par de días atrás y en general es bien demandado, bien seguido, no solamente por los profesionales, sino por personas que por una complicación o no respecto de la alimentación buscan una alternativa o un acercamiento a través del mindfulness que parece que es bien beneficioso, así bien como tú lo transmitiste, no solamente por el tema de la Mm, alimentación, sino que todo lo que eso engloba en el fondo, la relación con la alimentación, mm, es bien potente. así es. Dejadme ir cerrando. Ujú. Conclusiones. Bueno, mindfulness puede ser aplicado dentro de un contexto religioso, pero en sí mismo es una práctica contemplativa, como el que pinta, como el que hace deporte, ¿cierto? Es una práctica de mejora, ¿ya? No tiene por qué estar dentro de una religión si no quieres optar a ella. Hay muchas prácticas de meditación, muchas. El programa de Kabat-Zinn es uno de los programas más importantes que hay a nivel mundial. En nuestro centro, perdón, sí, en nuestra escuela, Claudio Araya ha generado programas basados en Kabat-Zinn. Y por lo tanto, bueno, hay muchos sitios donde se puede aprender la Mm. metodología de Kabat-Zinn. Y lo otro es que hay dos técnicas fundamentales para la neurociencia contemplativa. Otra cosa que era el objetivo de esta charla era contaros que la práctica meditativa es una forma de mejorar nuestro bienestar subjetivo y lo aumenta. ¿De acuerdo? Es una de las conclusiones de lo que quiero dejar en este estudio. Meditar mejora el estado mental y cerebral. Y finalmente, bueno, algo que se desprende en estos estudios es cuanto más meditas, cuanto mayor es el tiempo de la práctica por años, no por días, ¿cierto? No hay que concentrarlo. No me refiero, no es esa la reflexión que hay por debajo, es si la meditación se realiza por décadas, obviamente las implicaciones que tiene en la salud son mucho mayores. Mm. No quiero cerrar esta charla sin mostraros que a lo mejor alguno de vosotros no ha hecho nunca ninguna práctica más Mm. larga que la que acabamos de hacer, o a lo mejor sí habéis hecho, pero os quiero emplazar los lunes, nuestro compañero Claudio Araya, del cual ya Así habéis tenido es. en este seminario, los lunes vía Zoom,
da una práctica de mindfulness. Los 2 minutitos que hemos tenido nosotros, él lo hace en un espacio más amplio. Así que estáis invitados a conectaros y a poder estar practicando mindfulness de su mano, que siempre es una gozada. Sí. Ahí Bueno, tenéis las dale. referencias, ¿cierto? Para quien quiera hacer uso de ellas. No, lo que te iba a decir es que ¿cómo se llama? Que Claudio sostuvo este espacio porque este espacio era presencial, era justo al frente de la sede de Mm, Presidente Errázuriz que tiene la universidad, San Crescente con Presidente Errázuriz, justo al frente del Centro de Estudio y Atención a Personas, donde también está el Centro de Neurociencias donde está David. Y sí, pues todos invitados, todas invitadas. De hecho, Claudio, a propósito de la charla que hizo, surgió mucho interés por saber si es que él iba a hacer algún tipo de curso y en efecto va a ser uno mm. sobre mindfulness y humanidad compartida, que es su tema. Eh, Adicionalmente a esto si puedes mostrar de nuevo la bibliografía, pregunta la Loreto Urrutia. Saludos, Loreto. Hola, Loreto. ¿Cuándo es el curso, Claudia? Entiendo que es en agosto. De todas formas, voy a hacerles, para las preguntas típicas respecto de la charla y esto, la charla queda grabada, nosotros en general, ¿cómo se llama? Las compartimos todos los martes y que el próximo martes debiese llevarles un mail mío con el link donde va a estar alojada la charla por si quieren repetirla nuevamente. Eh, Así que no se preocupen de aquello en el fondo. Afortunadamente, además, probablemente unas 3 semanas más podamos hacerle llegar vamos a pedirle ahí a David que nos comparta algún tipo de documento que pueda ser interesante para ustedes de leer, como los hemos hecho con las otras presentaciones, de forma que haya algo de lectura que puedan seguir haciendo a propósito de estos temas que son súper relevantes y que para nosotros son estructurales dentro de lo que hacemos en la escuela. Po. No sé si es que hay algo más que te gustaría agregar, David. Yo le pregunto a todos todas las semanas si es que en estos tiempos de pandemia, de cuarentena, hay algún tipo de libro que te gustaría recomendar, alguna serie, película o algo que te parezca valioso de comentar con quienes nos acompañan. Mm. O sea, yo no es por ser frontalizado, pero yo sugiero la práctica meditativa, ¿cierto? Siendo coherente con todo lo que he mostrado, 20 minutos, 30 minutos de práctica, o si no hay tiempo porque estamos en casa, ¿cierto? Parece que hacemos menos porque estamos todo el día en casa y no sé qué os pasa a vosotros, yo tengo menos tiempo que nunca. Menos que nunca. Entonces, menos que nunca. Entonces, estar consciente del momento presente a cada cosa que hago es meditar. Mm, Es también recogerse en esos instantes que a lo mejor uno está vistiéndose, mm, uno está lavando, uno está preparando la comida, uno está con sus hijos. mm, Estar presente ahí, en ese instante, eso es meditar. mm, Y todo esto de observar, ¿cierto? Dejar pasar, mm. em, esa sería mi sugerencia. Me, me, mm, Voy a contar algo que conté cuando estuve con Claudio, pero que me llamó profundamente la atención, sobre todo para aquellos que hoy día están en sus casas, con su familia y todo, y que para mí ha sido un tremendo regalo que me entregó no solamente Claudio, sino que la Bárbara Porter. A todo Mm, esto la Bárbara tiene La vida es ahora un librazo. Me estaba contando que íbamos camino a La Serena en un avión para unos talleres de mindfulness que íbamos a desarrollar allá y me cuenta la Bárbara de la práctica que ella hacía con su hijo, que le enseñaba con la guatita a inflar el globo y a desinflar el globo, ah, qué entonces bueno. decía relajando y esa era una práctica que hacían antes de dormir, lo que me pareció precioso. No fue hasta que nació mi hijo eh, que en un momento recuerdo que estaba acostado con él haciéndolo dormir, pero estaba con 8000 cosas en la cabeza, o sea, estaba físicamente ahí, pero Eh, mentalmente en cualquier parte. Y mm, de repente siento como se me conectaron los cables y siento su guatita que la tenía justo acá,
cómo me presiona la cara y cómo la deja presionar. Y en ese momento no pude evitar pensar qué impresionante que estoy sintiendo la respiración de mi hijo. Mm, Eh, em, mm, qué importante este momento de tratar sí, de desligarme de aquello que no es presente y estar presente a algo que debe ser de las cosas más magníficas que a uno sí, le, no sé, como papá me puede regalar la vida. Es la sí. respiración de mi hijo, no es otra persona, Mm, es mi mm, hijo. Lo que les quiero transmitir, lo que les quiero decir, o en este caso manifestar, es que, así bien como decía David, son pequeños espacios, quizás es un momento de práctica, quizás son 2 minutos, pero esos 2 minutos pueden ser conectados con cosas que son realmente maravillosas, y quizás ustedes como nosotros tenemos la fortuna de estar bajo un techo en este momento, detrás de un computador, con cierto grado de comodidad para efectos de generar este tipo de reflexiones, así que no se pierdan de aquello, hay que agradecerlo al final del día, aunque sea dificultoso, costoso, un montón de otras cosas, pero creo que hay un montón de elementos maravillosos en la vida de cada uno de nosotros. En mi caso es esta respiración perfecta que es mm, la de mi hijo, en el caso de ustedes puede ser cómo sale el sol, cómo se sienten las alas de la cama, no lo sé. mm. Lo que sí sé es que empatizo con la recomendación, la agradezco, la tomo y mil gracias David por acompañarnos. Por favor. No sé si me dejarías compartir 2 segundos nuevamente la pantalla para poder nuevamente invitarlas a todas y a todos a participar del Em, concurso de este libro que estamos regalando. Les voy a dejar las bases, iba a decir. No sé si está tan elaborado el concurso, pero en definitiva es... uy, qué mala onda. Cerré la imagen. Básicamente lo que tienen que hacer es seguirnos en la cuenta de Instagram, que es @psicología_UAI, se los voy a dejar después en el chat. Estamos regalando el libro de la Yanis Maturano. Lo que tienen que hacer, donde dice concurso, que es la foto que está en el feed de la escuela, es etiquetar a 2 personas que ustedes crean que las temáticas que estamos tocando en el seminario Bienestar puedan ser interesantes. Y si su cuenta es privada, por favor sáquenle un pantallazo a esa publicación que hagan y envíennosla por mensaje DM en la misma cuenta de Instagram. El libro es súper lindo y es de mindfulness, el liderazgo, para todos aquellos quienes puedan tener preguntas respecto de si es que hay parte del mindfulness que sea posible de utilizar en el mundo organizacional. Acá hay un tremendo avance, un tremendo approach, que no está nunca de más comentar. Entonces, todos y todas invitadas, seguirnos en Instagram y participar por el libro. El día lunes vamos a decir quién ganó, para que tengan más tiempo para participar, porque la semana pasada lo hicimos al día viernes y se quedaron algunos afuera. Entonces, para que no se repita lo mismo, lo hacemos así. El Instagram es @psicología_ahí. Se los voy a dejar igual en el chat, eh, para que lo puedan hacer. Nada, pues David, agradecerte infinitamente tu presencia, tu paciencia, tu disposición. Muchas gracias por volver 2 veces. de, Muchas gracias por volver 2 veces Puedo utilizar el término chileno, podía haberme arrancado, ¿quieres decir o qué? Se desconectó. Claro, pedir las disculpas nomás pues. Pucha, sabéis que la verdad se desconectó, no volvió esta cuestión. No, No, oye, muchas agradezco. gracias a todos, muchas gracias por haber estado ahí escuchando y mucha salud y mucho mindfulness para todos. Muchas gracias David por aquello, por las palabras, muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Voy a dejarles como siempre y todas las semanas mi mail acá abajo por cualquier duda, consulta o inquietud que puedan tener durante la semana. De repente, porque no les ha llegado la información, quizás quieran inscribirse a otras charlas. Recuerden que la semana siguiente vamos a estar con el tema de adicción a las tecnologías, por si para algunas es interesante. La subsiguiente con liderazgo en tiempos de pandemia. Vamos a volver con Roberto Aristegui con temas de mindfulness relacional. Vamos a seguir con Cristóbal Hernández a propósito de las enfermedades mentales en tiempos de pandemia. Y vamos a estar con la María José Scaffi, de la directora del diplomado en obesidad, viendo temas de trastornos de la conducta alimentaria, nutrición y actividad física en tiempos de pandemia. Así que todavía nos queda un buen rato. Cualquier duda, consulta, porfa, escríbanme. Nuevamente agradecerte, David, mandarte un abrazo afectuoso a la distancia.
ya nos veremos, compañeros, ya nos veremos. Ojalá que Seguro que sí. más pronto que tarde. Y a todos cuidarse mucho, mandarles un abrazo afectuoso. Porfa, cuídense, no salgan si no es necesario. eh, Tomen todas las medidas necesarias para poder hacerlo si es el caso. Cuídense mucho ustedes, cuídense mucho a su gente cercana e incluso aquellos quienes no conocen, que toda vez que nos salimos, toda vez que nos cuidamos entre nosotros, estamos cuidando al resto. Así que eso. Un abrazote gigante, David, y nos vemos pronto. Cuídense. Un fuerte abrazo a todos. Chao, chao, David, que estés bien. Voy a, voy a aprovechar, si tú quieres, David, no hay problema en que te puedas desconectar, yo voy a aprovechar de contestar algunas preguntas Ok. o si quieres quedarte con nosotros, está perfecto. Les voy a ir dejando acá el mail y Voy a ver cualquier si, pregunta. si siento la respiración de mis hijos, que les tengo por ahí danzando. Vaya, vaya. Cuídense. Un fuerte abrazo. Un Gracias a todos por abrazote, estar David, que ahí. estés bien. Cuídense. Chao, chao. Muchos saludos, Loreto, que Muy estés bien. bien, buenas noches. Gracias, Claudia. Muchas gracias a Triantafilo. Yo conozco un par de triantafilos. No es un apellido común, así que me imagino que deben ser algo. Eh, de la Vera Triantafilo. El libro de indagación apreciativa es el David Cooper Ryder con la Miriam Subirana. Un tremendo libro. Sí tiene a ratos un enfoque organizacional para algunas cosas, pero si te quedáis con el core de la intención que tenía el David cuando lo desarrolló, brillante. O sea, nada que decir. Total y absolutamente recomendado. Margis. Educadora Párvulo. Qué bueno que te haya gustado el tema. Te invito porfa, si querés escríbeme y te cuento algunas cosas que estamos haciendo dentro de la educación continua, de algunos cursos en donde quizás respecto a estas temáticas, te podamos como ayudar un poquito. Muchos saludos a Colombia, ojalá estén súper bien. Muy seguidor de sus ciclistas yo, así que les tengo harto aprecio. Y aparte que bueno, tenemos un gran número de colombianos hoy día que nos acompañan en este país, que lo hace muy, muy, bien. Así es, pues, mis suegros son peruanos. Eh, Buena cosa. Mi suegra cocina con todo. Mi señora y yo se nos quema el agua, no tenemos mucho talento para la cocina. Pero bueno, creo que tenemos otras habilidades. La Caterina Riedelman tiene los PFs, dijo, los textos hoy se me olvidó el nombre, pero de uno de los autores que menciona eso, de Thich Nhat Hanh. Solo recomendación para aquellos quienes no se quieran pegar el atracón de lectura de Thich Nhat Hanh, son muy lindos textos y libros para abrir y leer lo primero que uno se encuentre. La verdad es que tiene una capacidad de hacer reflexionar que es bien interesante. Eh, yo creo que lo que tienen que hacer es que la Caterina debiese dejar su mail y ustedes escríbanle a la Caterina para que ella no tenga que estar uno a uno escribiendo. Entonces puede hacer así un compilado ¿cómo se llama? De, de mails al que contesta el ley, por supuesto, cópiame por si acaso alguien se queda fuera del listado y me quiere escribir, yo se los comparto, no tengo ningún problema. Por favor, todas las dudas, consultas e inquietudes que tengo, o sea, que tengan, háganmelas saber. Nuevamente les comparto mi mail por cualquier duda o consulta que pueda surgir. Eh, y si es que hay alguno de estos temas que les interesen, por favor escríbanme. Nosotros en la escuela estamos desarrollándonos en varios ámbitos que tienen que ver con el desarrollo humano y bienestar. Sin ir más lejos, esta semana partió un curso de manejo de estrés, autocuidado y hábitos saludables. Partimos también con el Mindful Eating. Son cursos que se están dictando más de una vez al año. Claudio Araya también va a dictar un curso de Mindfulness y Humanidad Compartida. Roberto Aristegui de Mindfulness y Manejo de Estrés. El decano de la escuela, el de Indagación Apreciativa, y por tanto creo que hay harto que quizás pueda interesarles y en ese sentido, porfa, háganoslo saber
para poder incluirlos en las comunicaciones que mandamos en esa vía. Sí, te pido por favor, o te lo mando mejor, y así es más fácil para ti, para todos aquellos quienes quieran eh, saber dónde está. Aquí hay un link donde pueden encontrar la oferta de todos los cursos en el fondo que estamos teniendo hoy día. El de Claudio no está incluido todavía porque está en proceso de producción de sus piezas gráficas. Sin embargo, si estás atenta va a estar ahí. Lo que sí les aconsejo es que puedan seguir la cuenta de Instagram, que es la que les voy a dejar ahora a continuación, donde además pueden concursar por el libro que vamos a regalar, eh, ¿cierto? Que vamos a sortear. Y ahí estamos constantemente comentando las cosas que hacemos y otras en las que estamos participando para efectos de las investigaciones, del desarrollo de cursos, diplomas, magíster y un montón de otras cosas en las que estamos metidos. Así que por favor, eh, escríbanos. Samu, desde Bogotá, hoy un abrazo gigante. Por favor, en el link que les dejé ahí, es un link que además está dentro de la página de la escuela, en donde pueden encontrar un montón de otra información que parece que puede interesarle. Miguel, el libro es Mindfulness en el liderazgo. Mindful Leadership también, puedes encontrarlo. Nosotros anualmente, no fue este el año, pero anualmente hacemos un curso de Mindful Leadership. eh, Liderazgo consciente finalmente. Hay varios beneficios que se han registrado, están incluidos en este libro a propósito de los liderazgos conscientes, para efectos de un alza a la productividad de los equipos y así un montón de otras cosas que parecen bien beneficiosas. Aparte, para generar un ambiente que ni hablar. Un saludo gigante desde Perú, o para Perú más bien. Ojalá que estén todos bien por allá. Muchas gracias, Margis. Un abrazo gigante. Ojalá que estén súper bien. Muchas gracias al 946-9462-9623. Gracias a todos y a todas por acompañarnos. Recuerden que la semana siguiente estamos con adicción a las tecnologías. Eh, Ahí está el Instagram, @psicología_UAI. Síganos, etiqueten a 2 personas que les pueda interesar estos temas, donde está la foto del concurso, y así pueden estar participando por este libro que vamos a sortear el día lunes. Eso. Ahí me escribió la Caterina, así que cualquier cosa, eh, a quien quede fuera del mail que ella mande, eh, me escriben. ¿Se debe compartir en las historias? Sí, idealmente que puedas compartir la historia, genial para nosotros. Buenas noches, Caterina, que estén bien. Buenas noches a todos, yo también los voy a dejar. Eh, Les mando un abrazo afectuoso, que tengan muy linda noche. Por favor, como siempre, no pueden escribirme. Cualquier duda que tengan, el próximo martes voy a estar enviándoles el link de esta charla para que puedan revivirla o compartirla con quienes ustedes estimen conveniente. Si es que hay algo en la presentación o la misma presentación que les gustaría que les compartiéramos, también escríbanme. Yo no tengo problema en compartirles esta misma presentación en PDF, eso sí se las puedo enviar. Eh, y nos vemos la semana siguiente. Por favor, para que estén dentro de la cadena de mails de cada una de las charlas, inscríbanse a cada una de las charlas, de forma que el material complementario que les vaya mandando de aquí hacia adelante, los recordatorios para las charlas, el PPT de la charla, el link que puedan revivir la charla, porfa, vayan inscribiendo porque así yo se los puedo mandar a todos y así quedamos también en nexo y en contacto. Eso. Mandarles a todos y a todas un abrazo nuevamente gigante, afectuoso. Muchas gracias por acompañarnos. La verdad que ha sido un gusto y un placer poder tener este espacio, poder compartir. La semana siguiente va a estar muy bueno esto. Es un temazo la adicción a las tecnologías y creo que puede ser de utilidad no solamente para nosotros, discúlpenme, sino que para poder compartir con otros que puedan sentir que tanto quizás sus hijos como ellos o ustedes mismos puedan estar teniendo algún tipo de situación respecto de las tecnologías hoy día. Entonces, no duden en acompañarnos y eso. Un abrazo grande, ¿vale? Que estén súper bien, cuídense y